Hola amigos, hoy vamos a meternos en una de esas historias que parecen ligeras por fuera, pero que cuando las miras de cerca tienen más fondo del que muchos imaginan. Y otras por pelangocha. Lo de pelangocha, lo sentí muy directo. Fue directo. Usted es una vieja pelangocha. Hoy hablaremos de Maribel Fernández, sí, la mismísima pelangocha. ¿Derecho? Mira, ¿A dónde hablas, mi? aquí dice que hay 50 toneladas de basura tiradas por toda la ciudad. Ese personaje que muchos recuerdan con una sonrisa, pero cuya historia va mucho más allá de la comedia. Yo no sé cómo me lo vayas a tomar, pero te juro que siempre me has gustado a mi mujer. Porque sí, es una actriz y comediante mexicana, una de esas figuras que han estado presentes en el entretenimiento durante décadas, apareciendo en producciones como Mi Secretaria, El Día de los Albañiles y Hacemos de Tocho Morocho, Cascabel o Adiós Lagunilla, Adiós. ¿O qué te molesta en algo que yo venga o qué onda? ¿Qué estás conmigo o qué? Uy, cámara, carnal, qué humor. Una carrera extensa, constante, de esas que no se construyen de la noche a la mañana. Pero aquí viene lo interesante, porque aunque muchos la encasillaron en la comedia, se dice que Maribel siempre buscó algo más, papeles más serios, personajes que le permitieran demostrar que no solo era la mujer que hacía reír, sino también una actriz con profundidad. Y aún así, el destino parecía tener otros planes. Sí me encasillaron, lo luché muchísimo, mi amor, pero pues poco a poco he ido haciendo cosas. Consolidándola en ese terreno donde el público la adoraba, pero donde también, dicen algunos, no siempre se le dio el reconocimiento que merecía. ¿De televisión? ¡No, señor! CN. 811. Y es que el famoso apodo de La Pelangocha, ese que todos repetimos sin pensar, nació gracias a su participación en Mi Secretaria, un personaje que la marcó, que la lanzó, pero que también, según cuentan algunos, la persiguió durante años como una etiqueta difícil de quitar. Era una mujer de pueblo, una mujer trabajadora de pueblo Pero no nos adelantemos. Maribel Fernández llegó a este mundo un 9 de marzo de 1953 en la Ciudad de México, sin imaginar que con el paso del tiempo se convertiría en uno de los rostros más conocidos del espectáculo mexicano. Como muchas historias de esta industria, la suya comenzó desde abajo, abriéndose paso en una época donde destacar no era nada fácil. Ay, les dejo eso, chamacos. A ver si me lo mejoran. Esta es mi vieja. Chihuahua. Durante los años 70, siendo apenas una joven actriz, empezó a aparecer en el cine, participando en películas como Los Beverly de Peralvillo, Mecánica Nacional, Presagio y Negro es un bello color. Hazte de lado, hijo, no me vayas a pisar un callo. Órale, síguele al alcohol. Órale. Proyectos que, aunque hoy muchos ven como parte del archivo del cine mexicano, en su momento representaban oportunidades, escalones, pequeñas victorias en una carrera que apenas comenzaba. Órale, ándale. Maribel, toca. ¿Tocan? Ay, hombre, ya voy. Pues qué prisa. Órale, hijo, tenme aquí. Pero el verdadero giro llegó en los años 80. Ahí, en ese mundo tan peculiar del cine de ficheras, donde muchos buscaban fama rápida y otros simplemente sobrevivir, Maribel encontró su lugar. Y no de cualquier manera. Se convirtió en una figura constante, participando en títulos como El Día de los Albañiles. Ay, güey, esa tortita es para mí. Los Verduleros, El Mofles y los Mecánicos, La Ruletera, Adiós Lagunilla, Adiós y Pancho el Sancho. Señor. Yo hablé. Órale. Soy Juan Camaney. Pero aquí es donde la historia toma un matiz interesante, porque en un género donde el exceso era casi la regla, donde muchas actrices eran recordadas más por lo visual que por su talento, Maribel hizo algo distinto. Nunca recurrió a desnudos, nunca jugó ese juego. Su arma siempre fue la comedia, el ritmo, la naturalidad, esa forma de hacer reír sin necesidad de cruzar ciertas líneas. Mi novio no tiene madre, es huérfano.
Señorita, ustedes nos pegaron y el que pega, paga. Y eso, aunque muchos no lo digan, marcó una diferencia. Llegaba, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Angelito? Porque mientras otras carreras se apagaban con el tiempo, la de ella encontró otra ruta. Cuando el cine de ficheras empezó a perder fuerza, muchos desaparecieron, pero Maribel no. Se adaptó, cambió, evolucionó, y fue entonces cuando la televisión abrió sus puertas. Desde 1981 ya había tenido acercamientos con las telenovelas en Extraños Caminos del Amor, pero sería años después cuando realmente comenzaría a dejar huella en la pantalla chica. Durante los años 90 y 2000, su presencia se volvió constante, apareciendo en producciones como Mujeres Engañadas, De Pocas Pulgas y La Fea Más Bella. Pagando las consecuencias de tener aquí a la demostradora. Y aunque algunos podrían decir que eran papeles pequeños, lo cierto es que Maribel tenía algo que no se aprende: presencia. Ese algo que hacía que, aunque apareciera unos minutos, el público la recordara. Con el tiempo, llegaron personajes más fuertes, más definidos, como Enriqueta Queta en Dos Hogares, Dominga en Corazón Indomable, o la entrañable Conchita en Amores con Trampa. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué onda, tiburón? Roles que conectaron con la gente, no por el escándalo, sino por la autenticidad. Maribel Fernández es Maribel Fernández. El personaje de la pelangocha es uno de los tantos que he hecho a lo largo de mi carrera, pero creo que a la gente se le quedó muy grabado por el éxito del programa Mi Secretaria. Pero si algo terminó de confirmar el alcance de su carrera, fue su paso junto a Chespirito. Sí, formar parte del universo de El Chavo del Ocho, interpretando una versión del personaje de Gloria, no es cualquier cosa. Es entrar a un nivel donde solo unos cuantos logran quedarse. Y aún así, la historia no se detiene. Porque mientras muchos pensarían que después de tantos años el ritmo bajaría, Maribel Fernández siguió adelante, sin hacer ruido, sin escándalos, pero firme. Su participación más reciente en El Ángel de Aurora, 2024 a 2025, interpretando a Maru, deja claro algo que no todos logran: mantenerse vigente después de más de 5 décadas en un medio que no perdona. Pero si algo suele marcar la vida de cualquier figura pública, más allá de los aplausos, los escenarios y las cámaras, es el amor. Porque sí, dicen por ahí que para triunfar hay que estar enamorado. Y todo indica que Maribel Fernández lo estuvo, y no una, sino varias veces, cada una dejando una huella distinta. En su juventud, cuando todo parecía emoción, impulso y decisiones tomadas con el corazón en la mano, Maribel vivió su primer matrimonio. Se casó por el civil con el también actor Pompín III, después de un noviazgo que apenas duró 6 meses. Una historia que, vista con el tiempo, muchos consideran más una ilusión juvenil que una relación sólida. Y de ahí nos enamoramos y después nos casamos al poco tiempo. Fue de esas decisiones que nacen rápido, que se sienten intensas, pero que también se desvanecen igual de rápido. Y así fue. El matrimonio duró poco, como si ambos entendieran casi de inmediato que aquello no estaba destinado a quedarse. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Tiempo después, Maribel volvió a apostar por el amor, esta vez con alguien completamente distinto al mundo del espectáculo. Se casó con el futbolista Julio Aguilar, quien en ese entonces era portero suplente del equipo Cruz Azul. Y de esa relación nació lo más importante para ella, su hija Juliana. Una niña que hoy, ya adulta, representa ese capítulo donde la actriz no solo fue figura pública, sino también madre.
Sin embargo, aunque parecía que ahora sí había encontrado estabilidad, la historia volvió a repetirse. El matrimonio no funcionó. Y fue así como, poco tiempo después de casarse y ya con su hija en brazos, ambos tomaron la decisión de separarse. Que ando por aquí, voy a ver si no se les ofrece nada. Y es aquí donde la historia empieza a tomar ese tono más intenso, más incómodo, más humano. Porque años más tarde, la propia Maribel confesó algo que dejó a muchos con la ceja levantada. Habló de lo que ella misma consideró su gran amor. Una relación que, dicen algunos, marcó su vida más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Se trataba de Luis de Alba. Sí, el comediante con quien compartió escena, risas y, según se cuenta, mucho más que eso. Lo que comenzó como una conexión laboral terminó convirtiéndose en una relación intensa, profunda, de esas que no se olvidan. A mí me cayó muy bien porque tú sabes que es adorado. Tú sabes que es un sol. Pero también de esas que nacen en medio del conflicto. Porque según sus propias palabras, cuando ella se enamoró, no sabía que él estaba casado. Y ahí todo cambió. Lo que parecía una historia de complicidad y química se convirtió en una relación complicada, llena de emociones encontradas, donde el amor y la realidad chocaban constantemente. Aún así, ella llegó a considerarlo su alma gemela, uno de los amores más importantes de su vida. Pero como muchas historias que comienzan en circunstancias difíciles, esta tampoco tuvo un final feliz. La relación terminó, dejando detrás no solo recuerdos, sino también esa sensación de lo que pudo haber sido. La atracción de nosotros, de cariño, de amor, de ese amor tan bello. Esa espinita que, dicen, nunca se va del todo. Y así, entre matrimonios que no prosperaron, decisiones impulsivas y un amor que llegó en el momento equivocado, la vida sentimental de Maribel Fernández fue tomando forma. Una historia que, como muchas en el mundo del espectáculo, no solo estuvo llena de momentos bonitos, sino también de silencios, de aprendizajes y de heridas que no siempre se ven, pero que ahí están. Porque al final, detrás de la pelangocha, detrás de la risa y el personaje, también hubo una mujer que amó, que apostó y que, como muchos, también tuvo que aprender a dejar ir. Tiene la obligación de... ¡Me vale! Yo no le ayudo. La voy a... Pero así como hubo amor, risas y momentos que parecían sacados de una comedia, la vida de Maribel Fernández también tuvo su lado más oscuro, ese que no siempre se cuenta, pero que pesa y mucho. Porque no todo fue miel sobre hojuelas. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a cobrarle factura. Se dice que, tras padecer una bronconeumonía bastante fuerte, Maribel perdió prácticamente toda la audición. De un momento a otro, el silencio empezó a formar parte de su vida, obligándola a depender de 2 auxiliares auditivos para poder escuchar. Y aún así, según comentan, el miedo estaba presente, porque las probabilidades de recuperar lo perdido no eran alentadoras. Esto no se lo deberían de haber recetado porque se contrapone con todos los anticoagulantes. Pero eso no fue lo único, porque mientras muchos la veían en pantalla, haciendo reír, cumpliendo compromisos, pocos sabían lo que pasaba detrás del telón. Ser madre soltera no fue sencillo, y menos en una industria que no se detiene. Maribel tenía que dividirse entre el cine, la televisión, el teatro y hasta el cabaret. Jornadas largas,
viajes constantes, ausencias que se acumulaban. Se dice que podía pasar más de 6 meses lejos de casa, y eso inevitablemente dejó huella. Una ternura, porque Luis despertaba mucha ternura. Uno de los momentos más duros, más crudos, fue cuando su hija sufrió un accidente automovilístico. Una noticia que paralizaría a cualquiera, pero que en su caso llegó en medio de una función. Y aquí es donde la historia toma un giro que muchos no terminan de entender. Porque antes de salir corriendo a verla, decidió subir al escenario, cumplir con el público, terminar la función. Una decisión que, dicen algunos, la marcó profundamente y que también afectó el vínculo con su hija. Años complicados, silencios incómodos, heridas emocionales que no siempre sanan rápido. Y aún así, el tiempo hizo lo suyo, porque fue precisamente su hija quien, más adelante, estuvo a su lado en momentos críticos, acompañándola incluso en sus operaciones del corazón. Porque sí, los problemas de salud no se detuvieron ahí. Entonces, seamos felices el tiempo que podamos. En los últimos años, la situación se volvió aún más delicada. Maribel ha tenido que lidiar con temas cardíacos, incluyendo un soplo en la válvula mitral y la colocación de un marcapasos que, afortunadamente, ha funcionado correctamente. Pero como si eso no fuera suficiente, surgió otro problema: la carótida. Según sus propias palabras, una de sus arterias comenzó a taparse, afectando la oxigenación del cerebro. Una situación que no es menor y que la obligó a someterse a estudios, tratamientos y la posibilidad de una nueva cirugía mediante cateterización. Fíjate que la tuvieron que hospitalizar porque tuvo un tema de unos medicamentos que parece que la hincharon un poco. Y por si fuera poco, en medio de estos tratamientos, se dice que recibió una medicación incorrecta, lo que le provocó un hematoma severo, ese famoso ojo negro que muchos notaron, pero pocos entendieron realmente de dónde venía. Como si el cuerpo le estuviera pasando la factura completa, sin pausas. Y aún así, entre hospitales, revisiones médicas y diagnósticos que no siempre eran alentadores, Maribel no se detuvo. Por eso se me puso negro, que parecía que traía un cacho de hígado. Pero la polémica tampoco la dejó en paz. Porque en medio de todo esto, también se vio envuelta en conflictos dentro del medio. Uno de los más comentados fue el que involucró al comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito. Según se cuenta, todo comenzó cuando un grupo de comediantes viajó a Estados Unidos para presentarse en un evento, aparentemente con visa de turista. Pero algo salió mal. Se dice que alguien avisó a las autoridades migratorias señalando que estaban trabajando sin el permiso adecuado. Y ese alguien, según versiones, fue él. Las consecuencias no tardaron en llegar. Maribel Fernández, junto a otros comediantes como la Wanderslover, fueron detenidos en el aeropuerto, perdiendo sus visas, siendo deportados y viendo afectadas sus oportunidades de trabajo en Estados Unidos. Un golpe fuerte, no solo económico, sino también emocional. El daño que nos haya hecho la persona que actuó de esa manera. Porque lo que más dolió, según cuentan, fue la sensación de traición. La Wanderslover incluso expresó su decepción públicamente, señalando que se trataba de alguien cercano, de confianza. Mientras tanto, Platanito respondió con ironía, con sarcasmo, sin aceptar directamente las acusaciones, pero tampoco desmintiéndolas de forma clara. Y es que, según algunas versiones, todo habría salido a la luz cuando comenzaron a circular flyers promocionales del evento, evidenciando que trabajarían allá,
algo que su tipo de visa no permitía. Una situación que terminó explotando y dejando a más de uno señalado. Platanito donde se burlaba prácticamente de la situación y decía que él no tiene este poder para... Pero en medio de todo ese ruido, Maribel también mostró otra cara. Cuando comenzaron a surgir rumores extraños alrededor de la fallecida Carmen Sarinas, vinculándola con temas de brujería, fue ella quien salió a defenderla, rechazando esas versiones y dejando claro que no todo lo que se dice en el medio es cierto. Y así, entre enfermedades, decisiones difíciles, polémicas y momentos que pudieron haberla derrumbado, la historia de La Pelangocha se vuelve mucho más compleja de lo que parece, porque detrás de la risa hay cicatrices. Detrás del personaje hay una mujer que ha tenido que resistir, adaptarse y seguir adelante, incluso cuando todo parecía ir en su contra. Y así, entre risas que marcaron generaciones, aplausos que parecían interminables, pero también enfermedades, decisiones que dolieron y polémicas que dejaron cicatrices, la historia de Maribel Fernández no es solo la de La Pelangocha. Es la de una mujer que tuvo que aprender a sostenerse incluso cuando todo alrededor se tambaleaba. Verlos, quiero hablar con ellos, porque sí me molestan mucho estas situaciones. Porque mientras muchos solo veían al personaje, pocos se detuvieron a ver a la persona. A esa mujer que escuchó menos, pero sintió más, que perdió, que cayó, pero que nunca dejó de levantarse. A esa actriz que, aún con el corazón intervenido, con el cuerpo cansado y con el pasado pesando, decidió seguir de pie, frente al público, como si nada pasara. Y eso no cualquiera lo aguanta. Porque al final, la verdadera pregunta no es qué tan famosa fue, ni cuántos personajes interpretó. La pregunta es, ¿cuánto tuvo que soportar para seguir siendo La Pelangocha? Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Maribel Fernández recibió el reconocimiento que realmente merecía? ¿O su propio personaje terminó ocultando su verdadera historia? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Habrías tomado las mismas decisiones? ¿O habrías soltado todo mucho antes? Te leo en los comentarios porque aquí las historias no terminan cuando se apaga la cámara. Y si esta historia te hizo ver a La Pelangocha con otros ojos, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque aquí las historias no se cuentan a medias.